Esta es la clase número 1 del módulo 6 del curso Compendio del Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisara. Aquí tenemos el contenido del capítulo 6, Compendio de la Materia. En esta primera clase vamos a estudiar la introducción y parte de la enumeración de fenómenos materiales. Pero antes de comenzar con el estudio de la materia de acuerdo con el compendio del Abhidhamma, quisiera mostrarles cómo se trata la materia en el Abhidhamma canónico. La materia se expone en detalle en el segundo capítulo, el Rupa Kanda, del primer libro del Abhidhamma, el Dhammasangani, y en el primer capítulo, el Kanda Vivanga, del segundo libro del Abhidhamma, que es el Vivanga. O sea que en estos dos primeros libros del Abhidhamma canónico nosotros tenemos un tratamiento de la materia. La clasificación y definición de la materia en dos grandes grupos que vamos a ver ahora más en las siguientes láminas, de los 4 elementos primarios o los 4 grandes esenciales y las propiedades materiales dependientes, proviene del Dhammasangani. También los criterios de clasificación expuestos en el capítulo 6 de la Abhidhamma Sangaha, es decir, en las secciones 6 y 7, están tomados de este tratado que es el Dhammasangani. O sea, de que la Abhidhamma Sangaha, como su nombre lo dice, es un compendio de la Abhidhamma canónico Theravada, entonces nosotros podemos establecer la correlación entre lo que se dice en el Abhidhamma Sangaha y en el Abhidhamma canónico. Ahora veamos la exposición de la materia en el primer libro del Abhidhamma. He traducido algunos pasajes relevantes del primer libro del Abhidhamma, que es el Dhammasangani. Cuando nosotros estudiamos en el Dhammasangani la matriz de triadas, nosotros mencionamos, si ustedes van al capítulo número 1, que la primera triada es una triada que incluye todos los dhammas, que consiste en dhammas sanos, kusala dhamma, dhammas insanos, akusala dhamma, y dhammas indeterminados, avyakata dhamma. Ahora, como la materia se incluye dentro de los dhammas indeterminados, entonces nosotros tenemos este pasaje donde se definen los dhammas indeterminados y en donde se incluye la materia. Este pasaje, entonces, es el número 583, la sección 583 del Dhammasangani. Leamos. ¿Cuáles son los dhammas indeterminados? Entonces, todo aquello que no es sano o insano se denomina avyakata en Pali, que literalmente significa no declarado como sano o como insano. Entonces, ¿cuáles son los dhammas indeterminados? Los resultados de los dhammas sanos e insanos que pertenecen a la esfera de los sentidos, esfera de la materia sutil, esfera inmaterial y a lo no incluido. O sea, de que las conciencias y los factores mentales resultantes de lo sano y de lo insano, ¿no?, que pertenece a la esfera de los sentidos. Ustedes pueden ver el gráfico de 89, 121 conciencias y determinar cuáles son. Los resultados de los dhammas sanos de la esfera de la materia sutil, los resultados de los dhammas sanos de la esfera inmaterial y los resultados de lo no incluido. Lo no incluido se refiere a las conciencias ultramundanas, entonces las resultantes, las conciencias de fruición. Y el agregado de la sensación, el agregado de la percepción, el agregado de las formaciones mentales y el agregado de la conciencia. O sea, de que cuando se mencionan los agregados aquí, a los 4 agregados mentales, se está refiriendo a que esos resultados pertenecen a esos 4 agregados.
Entonces, esa primera parte corresponde a las conciencias y a los factores mentales resultantes. Y esos damas funcionales, que no son ni sanos ni insanos, ni resultados del karma. Entonces aquí nosotros tenemos que incluir las conciencias funcionales junto con los factores mentales asociados, y toda la materia hemos subrayado ahí porque toda la materia está dentro de los damas indeterminados, y el elemento incondicionado que es el nirvana. Estos son los damas indeterminados. Entonces, en el capítulo 2 del Dhamma Sangani, que es el capítulo sobre la materia, entonces ese es el primer párrafo, la primera sección, donde establece cuáles son los damas indeterminados, y después en el párrafo siguiente, en el 584, comienza a definir la materia. Lo que yo he traducido aquí es solamente la primera parte del párrafo 584, donde se pregunta aquí qué es toda la materia, los cuatro grandes esenciales y la materia dependiente. Esto se denomina toda la materia. Y por supuesto de que en el párrafo 584 se continúa explicando, digamos, qué es la materia. Entonces hay muchas explicaciones o clasificaciones de la materia a partir del párrafo 584 del Dhamma Sangha. Hay aproximadamente 43 especificaciones en el párrafo 584 de la materia, y después continúa explicando cada uno de estas, los siguientes párrafos del Dhamma Sangha. Entonces nosotros aquí hemos establecido la correspondencia entre el compendio de la Abhidhamma y el primer libro de la Abhidhamma, el Dhamma Sangha. Y el otro libro es el Vibhanga, que es el segundo libro de la Abhidhamma, y en el capítulo de los agregados, nosotros tenemos aquí qué es el agregado de la materia. Entonces, a veces las realidades últimas se tratan como dhammas, como por ejemplo tenemos el caso de el Dhamma Sangani, dhammas sanos, dhammas insanos o dhammas indeterminados, y a veces las realidades últimas se tratan como agregados, en este caso el agregado de la materia. Nosotros estudiamos al comienzo del compendio de la Abhidhamma que las realidades últimas se dividen en son cuatro: la conciencia cheta, los factores mentales chetasika, la materia o las propiedades materiales rupa, y el elemento incondicionado el nirvana, la cuarta realidad última. Esa clasificación de las realidades últimas en cuatro en realidad tiene su origen en el Abhidhammavatara. No obstante, ya está implícito de una u otra manera en el Abhidhamma canónico. Entonces, aquí en el segundo libro del Abhidhamma canónico tenemos la pregunta: ¿qué es el agregado de la materia? Entonces, cualquier materia que es pasada, presente o futuro, interna o externa, vasta o sutil, inferior o superior, distante o próxima, tomando este en conjunto y abreviando, esto se denomina agregado de la materia. Y el Vibhanga, en este libro, se continúa explicando qué es la materia pasada, qué es la materia presente, qué es la materia futura, etc. O sea, que en el primer capítulo nosotros tenemos una explicación en bastante detalle de este agregado de la materia que corresponde a la cuarta realidad última. Cuando estudiemos el capítulo número 7, nosotros vamos a ver las correlaciones entre las distintas categorías, como por ejemplo las cuatro realidades últimas, los 5 agregados, las 4 nobles verdades, etc. Entonces, además, en los comentarios respectivos del Dhamma Sangani, el Atvasalini y el Samoja Vinodani, que es el comentario del Vibhanga, nosotros tenemos explicaciones aún en mayor detalle, en mayor profundidad, sobre las explicaciones canónicas de la materia. Entonces, este es el material en que el compendio de la Abhidhamma, el Abhidhamma
Sangaha Dhanuruddha, se basa para explicar la materia en el capítulo 6. Entonces, ahora que hemos hecho esta introducción sobre la exposición de la materia en el Abhidhamma canónico, podemos comenzar con el estudio del compendio, la sección número 1, que es la introducción. Entonces, aquí tenemos el verso introductorio, la columna izquierda es el Pali y la columna derecha es la traducción al español. Habiendo analizado hasta aquí la conciencia y los factores mentales, de acuerdo a sus clases y modos de ocurrencia, ahora se expone la materia. El compendio de la materia es de 5 clases: enumeración, clasificación, causas, grupos y modos de ocurrencia. Esto lo vamos a explicar en la guía en las láminas siguientes. Entonces, los primeros 5 capítulos de la Abhidhamma Sangaha forman, en cierta manera, un compendio completo que trata los distintos aspectos de la experiencia consciente, los 89 o 121 tipos de conciencia, los 52 factores mentales y sus permutaciones, la ocurrencia de la conciencia en los procesos cognitivos y en la reconexión, los planos de existencia y las clasificaciones del karma y sus resultados. Entonces, nosotros hemos estudiado ya 5 capítulos y en esos 5 capítulos en realidad trata de las 2 primeras realidades últimas en diferentes formas, como explica allí. Estos primeros 5 capítulos se pueden considerar como un análisis detallado de las 2 primeras realidades últimas, Chitta y Chetasikas, conciencia y factores mentales. En el capítulo 6, Acharya Anuruddha analizará en detalle la tercera realidad última, la materia rupa. Primero enumerará los diferentes tipos de fenómenos materiales, luego explicará los principios de clasificación, esa es la segunda parte, sus causas o modos de origen, la tercera, su organización en grupos, la cuarta, y sus modos de ocurrencia, la quinta parte del capítulo 6. Finalmente concluye el capítulo con un corto análisis de la cuarta realidad última, el elemento incondicional, el Nirvana. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estudiar en este capítulo número 6, el compendio de la materia. Las distintas partes. Primero, las distintas propiedades materiales, las 28 propiedades materiales, después la clasificación, la segunda parte, las causas o modos de origen, la tercera, cómo se organiza o se agrupa el agrupamiento de la materia, el número 4, el modo de ocurrencia de la materia, así como estudiamos el modo de ocurrencia de la conciencia, vamos a estudiar los modos de ocurrencia de la materia y finalmente la cuarta realidad última, que es el Nirvana o el elemento incondicionado. Entonces, ahora comencemos estudiando un poco la etimología del término Pali, rupa. La voz Pali para la materia rupa se deriva del verbo rupati, que significa eso que se deforma, eso que se perturba, eso que se maltrata, eso que se oprime, eso que se rompe. Los comentaristas sostienen que se denomina materia porque experimenta o impone alteración debido a condiciones físicas adversas como el frío y el calor, etc. El Buda, cuando explica el término materia o propiedad material, dice: ¿y por qué bhikkhus se denomina materia rupa? Se deforma, rupati, por lo tanto se denomina materia. ¿Se deforma debido a qué? Se deforma debido al frío, al calor, al hambre, a la sed, a las moscas, mosquitos, al viento, quemaduras del sol y serpientes. La referencia es de Samyutta Nikaya. Esas referencias son de acuerdo a la Pali Text Society. Entonces, esto es la explicación que nosotros tenemos en la guía de la sección 1
en el compendio de la Abhidhamma. Por favor, tener a mano ese material. Aquí es importante que cuando nosotros decimos que la materia es aquello que se deforma, en realidad eso es lo que significa que la materia es aquello que está sujeto al cambio, que cambia. Pero en realidad nosotros hemos visto, ¿no?, que la conciencia cheta y los factores mentales también están sujetos al cambio. Hemos visto incluso, hemos compartido material de la velocidad del cambio de la conciencia y los factores mentales. Pero cuando nosotros decimos que la materia es eso que está sujeto al cambio, se refiere que en la materia el cambio es evidente, es fácil de ver con respecto al cambio de la conciencia y los factores mentales. La conciencia y los factores mentales cambian tan rápido que el cambio no es fácil de ver, no es discernible o no es fácilmente discernible como es el cambio de las propiedades materiales. Y cuando nosotros hablamos de eso, del cambio de las propiedades materiales, que es discernible, significa el surgimiento de una diferente continuidad de propiedades materiales con respecto a la anterior. Eso es lo que significa el cambio. ¿Qué quiere decir? Esto no significa el cambio no significa que una propiedad material se convierte o se transforma en otra. Lo que significa es de que una serie de propiedades materiales en un momento determinado surge y cesa, y luego en el momento siguiente otro grupo de propiedades materiales surge. Entonces, en la continuidad de las propiedades materiales, nosotros tenemos distintos grupos que vamos a estudiar en este capítulo cuando estudiemos la agrupación de las propiedades materiales, Kalapa en Pali. Entonces, estos grupos de propiedades materiales, entonces un grupo de propiedades materiales surge, permanece por un tiempo, cesa, y cuando ese grupo cesa, hay otro grupo de propiedades materiales que surge, permanece y cesa. Entonces, cuando nosotros hablamos del cambio, nos estamos refiriendo precisamente a ese proceso que estamos explicando. Entonces, es importante tener en cuenta esto. O sea, cuando nosotros hablamos de cambio discernible, no significa que la materia se transforma en otro tipo de materia, sino que un grupo de propiedades materiales surge, permanece, cesa, y cuando ha cesado da lugar a otro grupo de propiedades materiales para que surja. Y aquí nosotros tenemos el contenido en las partes que vamos a estudiar de este capítulo número 6, y nosotros vamos a tener 6 clases. Entonces, en esta primera clase nosotros vamos a estudiar parte de la enumeración o la definición de la materia, y en la clase número 2 vamos a continuar estudiando y terminar la enumeración, la definición de las diferentes propiedades materiales, y vamos a estudiar la clasificación. Y a partir de la clase número 3 vamos a estudiar las causas, etc. Entonces aquí nosotros tenemos el capítulo 6 y las distintas secciones o partes. Entonces, enumeración, clasificación, causas, grupos de la materia, los modos de ocurrencia de la materia y la realidad última del Nirvana, que va a ser la última clase. Entonces ahora vayamos al compendio. Por favor, tener a mano la segunda edición del capítulo 6. Y aquí vamos a estudiar la materia en breve. Entonces la materia es de 2 tipos, los 4 grandes esenciales y los fenómenos materiales dependientes de los 4 grandes esenciales. Estos 2 constituyen 11 categorías. Hay un cuadro también, que por favor tenerlo a mano, donde tenemos el cuadro 6.1, donde tenemos las propiedades materiales y los diferentes grupos o las categorías de estas propiedades materiales. Ahora, antes de continuar, con relación al término Chattari Mahabhutani, que significa en Pali los 4 grandes
esenciales, por favor tener en cuenta que ese término a veces se puede traducir también como los 4 elementos primarios. O sea, de que podemos traducirlo como los 4 grandes esenciales o como los 4 elementos primarios o los 4 grandes primarios. Entonces, veamos la guía. Entonces, la materia es de 2 grupos, de 2 tipos. El Abhidhamma enumera 28 tipos de fenómenos materiales, los cuales están comprendidos brevemente en 2 grupos: los 4 grandes esenciales y los fenómenos materiales dependientes de ellos. Entonces, eso, como vimos, eso ya está establecido en el Dhammasangani, vimos en una de las láminas anteriores. Entonces, los 4 grandes esenciales, Mahabhuta, son los elementos materiales esenciales: tierra, agua, fuego y aire. Estos son los constituyentes fundamentales de la materia, son inseparables y en sus diversas combinaciones se encuentran en todas las sustancias materiales, desde la partícula más pequeña hasta la montaña más grande. O sea, de que el término Mahabhuta literalmente significa algo que se ha convertido en grande. Y estos 4 grandes esenciales son la base de todas las propiedades materiales. Todas las otras propiedades materiales que vamos a estudiar dependen para su surgimiento y para su existencia en esos 4 grandes esenciales. Entonces, y como ahí dice, son inseparables, siempre están juntos. Puede haber diversas proporciones, o podemos decir, de esos 4 grandes esenciales, pero son inseparables, siempre están juntos. Y no obstante, el término es tierra, agua, fuego y aire, en realidad no se refiere a tierra, agua, fuego y aire, sino a las cualidades, como vamos a ver, de estos elementos en la lámina siguiente. Vamos a ver esto. Y los fenómenos materiales dependientes, en Pali es Uparaya Rupa, son los fenómenos materiales basados en o dependientes de los 4 grandes esenciales. Estos son 24. Los grandes esenciales pueden ser comparados con la tierra, y los fenómenos dependientes con los árboles y arbustos que crecen dependiendo de la tierra. Por eso se llama dependiente, ¿no? Ahora, es importante la traducción del término Upadaya Rupa, porque a veces ustedes van a encontrar traducido este término como derivada, fenómenos materiales derivados. Pero en realidad no es correcta esa traducción. De hecho, en inglés, en el compendio de la Abhidhamma, yo creo que se utiliza el término propiedades materiales derivadas. Pero en realidad la traducción del término como propiedades materiales derivadas no es correcto. El término correcto de la traducción aquí es propiedades materiales dependientes. Por ejemplo, el venerable Silananda dice de que si hay una casa y la gente vive en esa casa, la existencia de las personas que viven en esa casa depende, digamos, de la casa en que viven, pero la gente que vive ahí no es el resultado de la casa. Entonces eso es un buen símil que el venerable Silananda provee para explicar, ¿no?, que la correcta traducción del término Upadaya Rupa es fenómenos materiales dependientes. Entonces, estos 28 fenómenos materiales se distribuyen en 11 clases generales. 7 de estas clases se denominan materia concretamente producida, Nibbana Rupa. Eso lo vamos a estudiar más cuando veamos la clasificación de la materia, debido a que poseen naturaleza intrínseca y por lo tanto son adecuadas para la contemplación y comprensión por medio de la meditación. Entonces, toda la materia
se clasifica en 11 clases, las 28 propiedades materiales. O sea, eso ustedes lo pueden ver en el capítulo número 6, de segunda edición, en el cuadro 6.1. Entonces nosotros ahí tenemos las 11 clases de las propiedades materiales. Ahora, 7 de estas clases son materia concretamente producida. O sea, por favor, consultar el cuadro. Y las restantes 4 clases o 4 categorías, al ser más abstractas, se denominan materia no concretamente producida, anipana rupa. Entonces ahí podemos ver esto en el cuadro 6.1, que también lo vamos a compartir en las láminas siguientes. Y ahora continuemos con la sección número 3 del compendio. Vamos a estudiar la materia en detalle y particularmente la materia concretamente producida, las 18 propiedades materiales que están divididas en 7 grupos. Entonces, si nosotros tenemos a mano el cuadro 6.1, entonces podemos ir siguiendo esto que vamos a estudiar ahora. Entonces, ¿cómo? Los fenómenos materiales esenciales, el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire. Entonces, en las láminas siguientes vamos a explicar cada uno de estos. Ese es el primer grupo. El segundo, fenómenos materiales sensitivos, ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo. Ese es el segundo grupo. Fenómenos materiales objetivos, forma visible, sonido, olor, sabor y tacto, que consiste en los 3 grandes esenciales, excluyendo el elemento agua. Ese es el tercer grupo. Eso lo vamos a estudiar en las láminas siguientes en mayor detalle. Fenómenos materiales del sexo, feminidad y masculinidad. Eso es el cuarto grupo. Fenómeno material del corazón, la base del corazón, es el quinto grupo. Fenómeno material vital, la facultad vital, el sexto grupo. Y el fenómeno material de la nutrición, que es el alimento. Entonces, ahí tenemos los 7 grupos de la materia concretamente producida. Así, estos 18 tipos de fenómenos materiales se agrupan como materia que posee naturaleza intrínseca, materia que posee características reales, materia concretamente producida, materia material y materia comprensible por la introspección. Entonces, estos 18 tipos de materia se agrupan en 7 grupos, ¿no? Y eso se denomina, tiene varios nombres que vamos a explicar. Materia que posee naturaleza intrínseca, materia que posee características reales, materia concretamente producida, materia material y materia comprensible por la introspección. Entonces ahora vamos a comenzar a estudiar cada uno de estos 18 tipos de propiedades materiales. El primero es el elemento tierra, el término en pali es patawi dhatu. Entonces los grandes esenciales se denominan elementos dhatu en el sentido de que ellos poseen su propia naturaleza intrínseca. En pali es atano sabhavan dharenti. Nosotros hablamos de lo que es la naturaleza intrínseca cuando explicamos, si mal no recuerdo, en el primer capítulo sobre la naturaleza de los dhammas, de las realidades últimas, y nosotros dijimos de que los dhammas son aquellos que tienen una naturaleza intrínseca propia o una naturaleza intrínseca inmutable, y eso significa que cada vez que surgen cada uno de estos dhammas tiene una característica propia que nunca cambia. Entonces, el término dhatu se define también de esta manera. El elemento tierra se denomina así porque como la tierra sirve de apoyo o base para los fenómenos materiales coexistentes. Continuemos. El término patawi
proviene de una raíz que significa expandir o extender, y así el elemento tierra representa el principio de extensión. El elemento tierra tiene la característica de dureza o solidez, la función de actuar como base de los otros grandes esenciales y de la materia dependiente, y la manifestación de recibir. Su causa próxima son los otros tres grandes esenciales. Tanto la dureza como la blandura son modos de experimentar el elemento tierra por medio del sentido del tacto. Entonces aquí nosotros estamos explicando el elemento tierra de acuerdo con la característica, la función, etc. Aquí es importante entender que cuando nosotros hablamos del elemento tierra no nos estamos refiriendo a la tierra, sino a la cualidad inherente en la tierra. Entonces, ¿cuál es la cualidad inherente en la tierra? Por ejemplo, cuando uno toca la tierra, es la dureza o la blandura. Entonces, esa cualidad es lo que se denomina el elemento tierra. Entonces, ahora, es importante señalar aquí de que el elemento, la tierra está expandida o ocupa espacio, ¿no? Y por lo tanto algunos comentaristas o algunos estudiosos toman la extensión, como ahí dice, expandir o extender, la extensión, como la característica del elemento tierra. Pero no obstante, a veces la traducción literal del término patawi es extensión, ocupar espacio. La característica en realidad es lo duro, lo sólido o lo blando, ¿no? Entonces cuando nosotros tomamos aquello que es duro, nosotros tomamos también distintas modalidades de duro. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar lo blando, o sea, tanto el término blando, duro, son relativos. Esto es claro cuando uno, por ejemplo, compara distintas cosas. Algunas cosas al tacto son más duras que otras. Entonces, por eso lo duro, lo blando, es la característica del elemento tierra. Entonces, de acuerdo con el Abhidhamma, este elemento tierra se encuentra en todo, aún en el agua, en el fuego, en el aire. Entonces, la característica entonces es lo duro o lo blando. Ahora, el siguiente es el elemento agua, apodhatu. El elemento agua o fluidez es el factor material que hace que las diferentes partículas de la materia se adhieran, evitando su dispersión. Su característica es gotear o exudar. Su función es intensificar los estados mentales coexistentes. La manifestación es mantenerlos juntos o la cohesión de los fenómenos materiales. Sus causas próximas son los otros tres grandes esenciales. O sea que las causas próximas de estos cuatro elementos primarios o grandes esenciales siempre son los otros tres restantes. Y el Abhidhamma sostiene que, a diferencia de los otros tres grandes esenciales, el elemento agua no puede ser experimentado físicamente, sino que se conoce inferencialmente a partir de la cohesión de la materia observada. O sea, esto es importante tener presente, de que este elemento no se conoce directamente a través del sentido del tacto, sino que se conoce solamente a través de la puerta de la mente. Cuando estudiamos el capítulo 3 y vimos los objetos, nosotros mencionamos que el elemento agua pertenece a las propiedades materiales sutiles. Y el siguiente es, número 3, el elemento fuego, Tejodhatu. Tiene la característica de calor. Su función es hacer madurar los otros fenómenos materiales.
se manifiesta como una continua fuente de blandura o suavidad. Tanto el calor como el frío son modos de experimentar el elemento fuego. O sea, de que en realidad es la temperatura. Entonces hay distintos grados de temperatura. Entonces a eso se refiere el elemento fuego. Y el cuarto elemento primario es el elemento aire, Wayotatu, que es el principio de moción y presión. Su característica es la distensión, Vitambana. Su función es producir moción en los otros elementos materiales. Se manifiesta como la conducción a otros lugares. Su causa próxima son los tres grandes esenciales y se experimenta como presión tangible. Aquí nuevamente el elemento aire no es el aire, sino aquello que es inherente al aire, que es el principio de la moción, movimiento, presión. Por eso la característica es la distensión. Si uno pone aire en un globo, por ejemplo, el globo se extiende. Entonces, por lo tanto, la extensión o la distensión es lo que se llama el elemento aire. No puede existir movimiento sin este elemento aire. Es debido a la abundancia del elemento aire que nosotros decimos que existe movimiento. Pero en realidad el movimiento no existe, nada se mueve. Lo que nosotros llamamos movimiento, de acuerdo con el Abhidhamma, es propiedades materiales que surgen en diferentes momentos. Entonces un grupo de propiedades materiales desaparece y otro grupo de propiedades materiales surge. Entonces como surgen, digamos, contiguamente, una después de otra, una después de que otra ha desaparecido, entonces nosotros decimos de que existe el movimiento. Entonces esto es el elemento aire. Tomados todos juntos, los cuatro grandes esenciales están fundados en el elemento tierra, amarrados por el elemento agua, o ligados, es lo que hace la cohesión de la materia, el elemento agua, mantenidos o sostenidos por el elemento fuego y distendidos por el elemento aire. O sea que todas las propiedades materiales, entonces, tienen estos cuatro elementos primarios. El elemento tierra, que es la base, donde están fundados. El elemento agua es lo que establece la cohesión o el ligazón. El elemento fuego es lo que sostiene, lo que mantiene. Y el elemento aire es lo que genera la moción, el movimiento, la distensión. Entonces veamos el segundo grupo, tener el cuadro 6.1 a mano, que son los fenómenos materiales sensitivos, pasada rupa. Son 5 clases de propiedades materiales localizadas en cada uno de los 5 órganos de los sentidos. La sensibilidad debe ser distinguida del órgano del sentido, el cual funciona como su apoyo. Lo que convencionalmente se llama ojo en el Abhidhamma se denomina el ojo compuesto, Sambara Chaku, un compuesto de varios fenómenos materiales. Entonces, cuando nosotros hablamos de los fenómenos materiales sensitivos o las bases de los sentidos, no se refiere al órgano del ojo o del oído, sino a ciertas propiedades materiales, digamos, infinitesimales en tamaño, o sea, como partículas subatómicas que están o existen o residen en ese órgano sensorial. Ahora, el término pasada en Pali significa literalmente algo que es claro, transparente. O sea, estas propiedades son claras, transparentes. Y en realidad el término pasada, claro, transparente, se refiere a que estas propiedades materiales son sensibles a los objetos, por ejemplo,
visibles, a los objetos audibles, al sonido, al olfato, al tacto, al gusto, ¿no? Entonces por eso se denomina pasada rupa. Entonces por eso se traduce como sensitivos o sensibles. Hay 5. Entonces la primera de ellas es la sensibilidad del ojo, chaku pasada, que es la sustancia sensible en la retina que registra la luz y el color y que sirve como base física, como puerta de la conciencia del ojo. Nosotros vimos en el capítulo número 3 que las puertas, entonces la puerta no solamente de la conciencia del ojo, sino de todas las conciencias que ocurren en un proceso cognitivo de la puerta del ojo, ¿no? En este caso la sensibilidad del ojo es la puerta por donde todo ese proceso cognitivo se origina. La sensibilidad del oído, sota pasada, se encuentra dentro del canal del oído, en el lugar en forma de dedal y circundado por cabellos marrones finos. Es la sustancia sensitiva que registra los sonidos y sirve como base física y como puerta de la conciencia del oído. Entonces aquí nosotros tenemos 2. Y después tenemos la sensibilidad de la nariz, gana pasada, que se encuentra dentro del orificio nasal y es la sustancia que registra los olores. La sensibilidad de la lengua, jiwa pasada, que se encuentra esparcida en la lengua y registra los sabores. La sensibilidad del cuerpo, kaya pasada, está extendida en todo el cuerpo orgánico como un líquido que penetra una capa de algodón y registra las sensaciones táctiles. Ahora, en el libro no se explica sobre la sensibilidad de la nariz de acuerdo con los comentarios, pero de acuerdo con los comentarios se dice de que la sensibilidad de la nariz, por supuesto que se encuentra dentro de la nariz o el orificio nasal, es como la pezuña de una cabra. Entonces, y esa es la propiedad material, ¿no?, que permite el surgimiento de la conciencia de la nariz que toma el objeto olfativo. Y con relación a la sensibilidad del cuerpo, entonces está extendida en todo el cuerpo orgánico. Como ahí dice, como un líquido que penetra una capa de algodón y registra las sensaciones táctiles. Ahora, la característica del ojo o de la sensibilidad es la sensibilidad de los grandes esenciales que está lista para el impacto con los fenómenos visibles. O su característica es sensibilidad de los grandes esenciales originada por el deseo de ver. Su función es tomar un fenómeno visible como objeto. Se manifiesta como la base de la conciencia del ojo. Su causa próxima son los grandes esenciales producidos por el kama, originado del deseo de ver. Nosotros vamos a ver en la sección del origen de la materia, de que estos fenómenos, las sensibilidades, las 5, son solamente producidas por el kama. Cada uno de los otros fenómenos materiales sensitivos, el oído, la nariz, la lengua y el cuerpo, deberían entenderse de manera similar con las sustituciones apropiadas. Entonces, hemos visto el segundo grupo y ahora vamos a ver el tercer grupo, que son los fenómenos materiales objetivos. En Pali es gochara rupa. Gochara significa en Pali dominio o el lugar donde uno se mueve. Ese es el significado de gochara. Pero en realidad se refiere al objeto. Por eso aquí se traduce como fenómenos materiales objetivos. Son los objetos de las conciencias que surgen en base a la sensibilidad del ojo,
en base a la sensibilidad del oído. O sea, las conciencias que surgen basadas en las 5 propiedades materiales que vimos en el grupo número 2, el grupo anterior. Son 5 campos de los sentidos que sirven como apoyo objetivo de los correspondientes tipos de conciencias de los sentidos. Debería notarse que el objeto tangible está constituido por 3 de los grandes esenciales: el elemento tierra, experimentado como dureza o blandura; el elemento fuego, experimentado como calor o frío; y el elemento aire, experimentado como presión. El elemento agua, al ser el principio de la cohesión, no está de acuerdo con el abhidhamma, incluido en el objeto tangible. Ahora, los 4 objetos de los sentidos, formas visibles, etc., son clases de materialidad dependiente. Colectivamente, los fenómenos materiales objetivos tienen la característica de hacer impacto en las bases de los sentidos. Su función es ser objeto de las conciencias de los sentidos, se manifiestan como los lugares de convergencia de las respectivas conciencias de los sentidos. Sus causas próximas son los 4 grandes esenciales. Entonces, nosotros hemos estudiado el grupo número 3, que es la contraparte de las sensibilidades. Y ahora vamos a estudiar el número 4, el grupo número 4, que son los fenómenos sexuales o los fenómenos materiales del sexo, bhava rupa. Son las 2 facultades de feminidad y masculinidad. Estas facultades tienen respectivamente las características de sexo femenino y sexo masculino. Sus funciones son exhibir feminidad y masculinidad. Se manifiestan como la razón de la marca, signo, ocupación y modalidades de lo femenino y de lo masculino. Esto es por la estructura sexual del cuerpo, por los rasgos femeninos y masculinos, por las ocupaciones típicas femeninas y masculinas y por el comportamiento típico femenino y masculino. Entonces, estas son propiedades materiales, a diferencia de los fenómenos objetivos, los objetos, que no son discernibles directamente a través de, por ejemplo, de la conciencia del ojo. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, un hombre o una mujer o un hombre, en ese momento de la conciencia del ojo no se puede discernir. Pero es después, en procesos cognitivos de la puerta de la mente, donde estos fenómenos materiales del sexo, o sea, si es femenino o masculino, puede ser discernido. Nosotros explicamos eso en el capítulo número 6, cuando vimos el objeto de la mente, y hablamos de las propiedades materiales sutiles. Entonces son los 2 fenómenos materiales del sexo, feminidad y masculinidad. Y el siguiente grupo es el fenómeno material del corazón, Hridaya Rupa, y con respecto a la base del corazón, ver el capítulo 3, sección número 20. La base del corazón tiene la característica de ser el apoyo material del elemento mental y del elemento de la conciencia mental. Nosotros los elementos los estudiamos en el capítulo 3, o sea que por favor regresar al capítulo 3, sección número 21. El elemento mental, Mano Dhatu, y el elemento de la conciencia mental, Mano Vijnana Dhatu. Entonces, estos 2 elementos, incluso hay un cuadro en el capítulo 3, donde tenemos de una manera tabular los diferentes elementos. Entonces, el elemento mental, que consiste en las 2 conciencias de recepción y la conciencia de advertencia en la puerta de los 5 sentidos, depende para su surgimiento
de la base de la mente o la base del corazón. Y también el elemento de la conciencia mental, Mano Vijnana Dhatu. Todas estas conciencias que son parte del elemento de la conciencia mental dependen de la base de la mente o la base del corazón. Su función es mantenerlos, se manifiesta como conduciendo estos elementos, se encuentra en dependencia de la sangre dentro del corazón y está asistido por los 4 grandes esenciales y sostenido, ahí hay que hacer una edición, por la facultad vital. Ahora, con relación a esto hay mucho que decir, mucho que hablar. No tenemos tampoco mucho tiempo para profundizar en esto, pero solamente quisiera decir de que en el primer libro de la Abhidhamma, el Dhammasangani, se omite la especificación de la base de la mente y la base del corazón. La base de la mente, Hadaya Watu, no existe, no está mencionada en el Dhammasangani. En el Dhammasangani se mencionan las otras propiedades materiales, pero esta propiedad material no se menciona. En el único lugar del Abhidhamma canónico donde nosotros tenemos una mención a este elemento es en el 7º libro del Abhidhamma, donde se dice precisamente lo que tenemos allí, que el elemento mental, Mano Dhatu, y el elemento de la conciencia mental, Mano Vijnana Dhatu, dependen de una cierta propiedad material. Esa cierta propiedad material se deja sin determinar, sin definir. Son los comentarios que utilizan este término, Hadaya Watu, y son los comentarios los que dicen, ¿no?, que existe dependencia de la sangre en el corazón. Entonces, ahora, los comentarios tratan de elaborar una explicación o unas razones por las cuales en el primer libro de la Abhidhamma, el Dhammasangani, no se explica o se omite la base del corazón, la base de la mente. Solamente en el 7º libro, como dijimos, canónicamente está explicado esto, pero no tenemos más información. Entonces, habría mucho para hablar de esto, también para especular. El 6º grupo es el fenómeno vital, la facultad vital, Jivita Indriya, que es la contraparte material de la facultad vital mental, uno de los 7 factores mentales universales. O sea, en el capítulo 2 nosotros estudiamos entre los factores mentales universales la facultad vital. Entonces, hay una facultad vital mental y también una facultad vital material. La vida o vitalidad se denomina facultad porque tiene una influencia dominante sobre sus adjuntos. La facultad vital tiene la característica de mantener los tipos de materialidad coexistentes durante el momento de presencia. Su función es hacerlo ocurrir, se manifiesta como el establecimiento de sus presencias. Su causa próxima son los 4 grandes esenciales a ser sostenido. Entonces, ahora aquí hay una pregunta que es si la facultad vital mantiene o hace que las otras propiedades materiales existan. ¿Qué es lo que mantiene o hace que exista la facultad vital? ¿No? Entonces la respuesta, de acuerdo con los comentarios, es de que así como mantiene y permite que existan las otras propiedades materiales, la facultad vital se mantiene a sí misma. Y se da una analogía o un símil de un barquero en los comentarios. Un barquero, una persona que tiene un bote que conduce a la gente a la otra costa, a la otra orilla,
rema y hace que la gente llegue a la otra costa, a la otra orilla. Entonces, cuando está haciendo esta tarea de llevar a las personas a la otra orilla, estamos hablando del periodo de existencia de las propiedades materiales, también la facultad vital se está llevando a sí misma. Entonces, no solamente hace que existan o mantiene otras facultades, propiedades materiales, sino también que se mantiene a sí misma. Y aquí nosotros tenemos el último grupo, que es el séptimo grupo, que es el alimento, Kavalikara Ahara, porque nosotros vamos a estudiar en el capítulo 7, en el siguiente, que hay distintos tipos de nutrimento, y uno es el nutrimento material. Hay otros nutrimentos que son mentales que vamos a estudiar en el capítulo 7. Entonces tiene la característica de la esencia nutritiva, Oya. Esto es la sustancia nutritiva contenida en el alimento. Su función es mantener el cuerpo físico, se manifiesta como fortaleciendo el cuerpo y su causa próxima es el alimento, que es la base de la esencia nutritiva. Entonces, cuando veamos los grupos, el agrupamiento de las propiedades materiales, vamos a ver de que hay grupos del nutrimento, del alimento internos como externos. Entonces, esas son las 18 propiedades materiales concretamente producidas en 7 grupos. Estamos llegando ya al final de la primera clase. Entonces, en el compendio dice que estos 18 tipos de fenómenos materiales se agrupan como materia que posee naturaleza intrínseca, sabhavarupa, porque cada tipo tiene una naturaleza objetiva diferente, como la dureza en el caso del elemento tierra, etc. O sea, cuando nosotros hablamos de los Dhammas, en el capítulo 1, hablamos de que tiene una naturaleza intrínseca inmutable, es decir, que cada vez que surge, preserva su característica. Entonces estamos hablando de las características individuales de los Dhammas que permiten diferenciar un Dhamma de otro. Entonces estas 18 propiedades materiales entonces tienen naturaleza intrínseca. Entonces eso es una definición. Y materia que posee características reales, salakana rupa. Entonces en este caso se refiere a las 3 características universales o generales de impermanencia, sufrimiento o insatisfactoriedad e insubstancialidad. Entonces aquí estamos hablando de las características universales. Y materia concretamente producida, nibbana rupa, porque están directamente producidos estos fenómenos por condiciones tales como el kama, etc. Kama, conciencia, temperatura y alimento. En la clase número 3 vamos a estudiar las causas de la materia. Entonces ahí vamos a estudiar estas 18 propiedades materiales están producidas por causas, condiciones tales como el kama. Entonces por eso se denomina nibbana rupa. Y materia material, rupa rupa, porque poseen la característica esencial de la materia de sufrir deformación o cambio. Nosotros hablamos de el cambio evidente, discernible de la materia. Y materia comprensible por la introspección, samasana rupa, porque son objetos de contemplación por medio de las 3 características universales y también por medio de las características particulares de cada una de estas propiedades materiales. O sea que cuando uno practica la meditación de introspección, entonces estos son objetos
adecuados para contemplar por medio de la meditación vipassana. Entonces, esto es las 18 propiedades materiales de la materia concretamente producida. Nosotros hemos estudiado en esta primera clase. Entonces ahí nosotros repasemos ahora las 18 propiedades materiales de la materia concretamente producida, los 4 grandes esenciales: el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire. Y después el segundo grupo, los fenómenos sensitivos: la sensibilidad del ojo, la sensibilidad del oído, la sensibilidad de la nariz, la sensibilidad de la lengua y la sensibilidad del cuerpo. El tercer grupo, los fenómenos objetivos, los objetos: forma visible, sonido, olor, sabor. Y no hay número 14 porque el objeto táctil o el tacto corresponde a los 3 elementos primarios de tierra, agua y fuego. Tierra, fuego y aire. El grupo número 4, fenómenos sexuales, entonces feminidad y masculinidad. El grupo número 5, fenómeno del corazón, la base del corazón. El grupo número 6, fenómeno vital, que es la facultad vital. Y el grupo número 7 es el fenómeno de la nutrición, que es el alimento. Entonces, esas 18 son propiedades materiales concretamente producidas. En la clase número 2 vamos a continuar estudiando la materia no concretamente producida, que son 10, que son los restantes 4 grupos, que es el fenómeno delimitante, los fenómenos expresivos, los fenómenos mutables y las características de la materia. Entonces eso lo vamos a estudiar en la clase, a partir de la clase número 2. Y aquí nosotros tenemos la última lámina, que es el material de lectura para esta clase, que es el capítulo 6 del Compendio de la Abhidhamma, segunda edición. Entonces con esto nosotros damos por finalizada la primera clase del módulo 6 del curso Compendio del Abhidhamma.